Bien, estimados estudiantes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, profe, sí lo escucho. Listo, vamos con la lista. Alarcón, Alvarado, Álvarez. Presidente Alarcón. Alvarado, Álvarez, Angueta, Ávila, Basantes. Presente, Bastante Anguieta, presente, presente. Anguieta. ¿Quién más? Ávila, Basantes. Bastante presente. Caiche, Caldas, Calderón, Enrique y Calderón Solís. Presente, Paisa. Presente Presente, Calderón Caldas. Solís. Presente Calderón Enríquez. Presente, Ávila, profe. Caiche, Paisa también. Sí, presente. Presente Caldas. Caldas, Caldas, Presente. Calderón, Calderón Solís presente. Enrique. Candelario, presente. Calderón Solís presente, profe. Calderón ya está. Carrillo, Chávez, Díaz. Presente, Carrillo. Díaz, Escobar, Falcone, Jama. Presente Escobar. Presente jamás. Jauregui, Jiménez, Jiménez. Presente Jauregui. Jiménez, Gines, El León, Lindao. Lindado presente, profe. Loor, Meléndez, Montese. Presente Monteser. Mora, Morán, Mosqueda, Morán Plúas. Mora, presente. Oran Plúas. Morán Mosquera. Pesantes, Peñafiel, Pin. Peñafiel, presente. Pesante, presente. Pin, Rodríguez, Ruiz. Rodríguez, presente. Salinas, Torres, Tumbaco. Presente, Pin. Presente Tumba. Todo es presente. Valdivieso, Vázquez, Vega. Profe, Salinas, presente. Vázquez Vera presente. Vázquez Vera. Valdivieso, Vega, Vera, Villalba. Presente, Valdivieso. Villalba, Yagual, Chantalema. Vera Lozano presente. Presente igual. Yo te presente, profe. Buenas tardes. Presente Listo. igual. Buenas tardes, profesor. Vamos con los rezagados. Alvarado, Álvarez, Díaz, Falcones, Jiménez, Gines, León. Loor, Meléndez, Morán, Ruiz, Vega. ¿Quién no ha sido nombrado? Secretaria. ¿Dónde anda la secretaria? Aquí estoy, profe, dígame. Buenas ¿Qué? tardes. Buenas tardes. ¿Qué tema para hoy? ¿Qué grupos le tocaría exponer? Bueno, las exposiciones como el tema ya no hay para exponer. Tocaría hacer los que no expusieron ese día, que son los grupos 2. A ver, ¿cómo es que no hay tema para exponer? Si tocaría, ya terminamos el tema 4 de la unidad 1. Sí, ya terminamos toda la unidad Ya, 1 de la entonces clase 4. toca la unidad 2, pues. Es hasta lógico. Ah, ok. Bien, ¿qué grupo va a Profe, exponer? Dígame. le quería decir algo. Si usted podía,
cambiarle la fecha de la materia de lengua sobre el video grupal. Lenguaje video 2. Ujú. Está para el 23 de mayo. ¿Y por qué no? ¿Quieren trabajar el feriado, seguros? Usted me comentó que lo iba a cambiar para el 30. Yo. ¿Cuándo? Sí, usted. No. Mister, las del Zoom, ¿Cómo las de Zoom? ¿Cuál de Zoom? las que le dije que no se habían podido subir, la de las Cero. exposiciones grupales. Cero. A ver, ya está el video 2. La de Zoom, clase 4 es para el 23. Todavía tienen tiempo. Clase 2 para el 15 de mayo. ¿Se subieron clase 2? Yo solo subí los documentos. clase La de verdad que el exposición. video grupal que fue grabado por Zoom, ese sí no se pudo cargar. Me sale que es, o sea, pesado. Y lo comprimí varias veces y aún así no se podía. Debe subirlo a YouTube. Eso Y usted cópielo. dijo que hagamos, que subamos a YouTube y todo, pero usted dijo que iba a cambiar la fecha porque eso quedó para el 15 de mayo, pero no cambió la fecha, mister. Bueno, la acabo de cambiar. Revisen, ¿está bien ya la fecha? Está para el 23 de mayo. 23 de mayo los dos. ¿Está bien? Pero no eran todas las exposiciones que se han dado. Como todas. No entiendo. O sea, las que se han dado en clases, los que han grabado por Zoom, a eso me refiero, mister. Claro, aquí va, pues aquí en Expo 2 clase 3, Expo 3 clase 4. Pero la clase, eso es lenguaje. Claro. Entonces, pero sería desde la clase 2, pues, mister. Ya, pues ¿O aquí. no? De Expo 2. ¿Y por qué si esa es la primerita? Pero eso también era de la comunicación, Sí, yo ¿o sé, no? pero también tienen que haber subido. Pues, ¿por qué no subieron? Eso sí subí todo, como le digo, mister, pero lo único es el video que no se puede subir. Eso es lo único que tengo problema. Y el resto todo No, está el subido. video debe subirlo en YouTube y copiar el enlace ahí. Listo, ahí está ya también en la Expo 2, 3, 4. Ya, Bueno, mister, Expo muchas 1, clase gracias. 2, clase 3 y clase 4. Revisen entonces en el sistema. Bien, ¿qué grupo va a exponer el tema? Tocaría entonces, ¿qué tema? El de la unidad 2, ¿no? Sería... Creo que ya está acá. Ingeniero del grupo número 6 va a exponer. Listo, un ratito, solamente déjeme definir. Ustedes les tocaría clase 5, proceso de lectura, prelectura, lectura, poslectura. Muy bien. Proceso de la escritura, planeación, estructuración. Bien, va a compartir. Debe estar habilitado para compartir. Ya, ya puede compartir. Dele. Buenas tardes con todos, somos el grupo número 6. Nuestro tema dicta el proceso de lectura, prelectura, lectura y poslectura, y también el proceso de la escritura, planeación o preescritura, redacción o escritura. A continuación, mi compañero. Bueno, buenas tardes, ingeniero. El día de hoy vamos a ver qué es la prelectura. La siguiente diapositiva. Bueno, empecemos. La prelectura es una técnica preliminar, ¿no? La lectura que facilita la comprensión de un texto es el primer paso de un proceso de las 3 fases que incluye la lectura, la poslectura. Esta es una estrategia que consiste en familiarizarse con el contenido antes de leerlo. Ponga las diapositivas como presentación para que se vea toda la diapositiva. Y continúala porque se quedó en la 1. Ahí está, que es prelectura. Dele. Familiarizarse con el contenido antes de leerlo detalladamente, de la mejor manera de comprensión y la eficiencia de la lectura. El objetivo de la prelectura. Este es un propósito principal en identificar
identificar la idea central y los subtemas de un texto antes de una lectura minuciosa. Esto permite captar y mejorar los detalles y contexto que podrían pasarse por alto sin una preparación adecuada. El método de prelectura. Comúnmente la prelectura se realiza de manera espontánea, con un vistazo general de texto, pero también puede ser proceso más consciente y estructurado que incluye investigar sobre el tema, el autor y el contexto histórico. Bien, Tenemos las características de la prelectura. un ratito. Esto significa que es antes de leer, prelectura. Usted antes de leer debe revisar el libro, el tema, el autor. Muchas veces el autor, si ya usted lo ha leído o lo ha seguido, es como una película. El actor, si el actor principal es Tom Cruise, usted sabe que es una buena, o va a ser una buena película. Hay más probabilidades de que sea una buena película. Porque ellos no se van a dar el lujo de ir a una película turra cuando están todavía en apogeo su carrera. Entonces usted garantiza que esa película va a estar buena. Así mismo, cuando usted lee, o va a leer, perdón, usted hará prelectura revisando el tema. Puede también investigar a ver si el libro es basado en hechos reales, el autor, la editorial, el contexto histórico, entre las cosas más importantes que usted tiene que revisar antes de leer, ¿no? El último libro que estoy leyendo, que es sobre el golpe de Hitler, el primer golpe de Estado que intentó dar Hitler y fracasó, lo apresaron y le hicieron un juicio, se llama el juicio de Hitler. Fue inicialmente arrancó en el 1922, en noviembre, y, o 23, perdón, 23 de noviembre, y estamos en el 2024 cuando le están haciendo el juicio, en el 1924, o sea, hace 100 años. Usted está leyendo un archivo histórico, está leyendo un libro basado en hechos históricos, reales. Y el actor es David Brown, que es un buen autor, un buen escritor. En todo caso, ya voy por más de la mitad del libro, confirmado, buen escritor, buen libro. Y el tema, también es un tema interesante, porque usted no va a coger un tema que no le interese, a menos que le manden a leer. En la escuela todos nos mandaron a leer El Principito, porque era enviado. Pero de ahí leímos la Ilíada o algún otro libro que nos recomendaba o nos mandaba obligatoriamente el profesor cuando hacíamos lectura. Pero en la prelectura usted va a escoger el tema que le gusta y el autor que prefiere, porque le garantiza, porque parte del problema de ¿cómo se llama? De un libro es que usted no conozca al autor y se arriesgue a leer o a comprar algo que no le va a gustar leer o que se va a aburrir al inicio. En todo caso, por eso es importante la prelectura. En la prelectura va a tratar de leer, a hojear rápidamente el libro, aunque yo leo el prólogo, que es el prólogo donde usted le hacen un resumen, se puede decir, del libro. Y usted ya sabe la trama. Es como cuando usted en las películas ve los trailers. Usted ya se da una idea de cómo va a ser la película. Es una publicidad, un resumen de toda la película. Y usted dice, va a estar chévere. Y la ve. Lo mismo el libro. Usted lee el prólogo, ya entiende más o menos de qué trata, le parece interesante el tema y lo compra. Y comienza a leer. ¿Ok? Bien, sigamos con las características. Dele. Tenemos las características de la prelectura. Tenemos textos cortos y complejos. Estos se amplían especialmente a textos breves, pero densos, donde es especialmente entender la terminología y el contexto antes de la lectura. Tenemos la comprensión de la idea principal. Busca anticipar el mensaje principal para facilitar la detención de detalles significativos durante la lectura. Investigación previa. Incluye la exploración de información relacionada con el texto, como el autor y el contexto para establecer una base de conocimiento que enriquece la lectura. Tenemos las funciones de la prelectura. El aumento de la comprensión lectora. Prepararse previamente para mejorar la capacidad de entender los textos complejos y especializados. Mejorar la motivación, conocer de antemano el contenido del texto que puede incrementar el interés y la motivación para leerlo. La asimilación de la información es
es la prelectura, que ayuda a relacionarse con nuevos conocimientos con los que ya ha adquirido, favoreciendo la retención de la información. A continuación, mi compañero. Muy buenas. Yo les voy a hablar sobre qué es la lectura. La lectura es el proceso cognitivo de interpretar información a través de palabras, números o símbolos, transformándolos en conocimientos. Implica la decodificación y comprensión de textos escritos para extraer su significado. Tipos de lectura. Recreativa, para entretenimiento. Reflexiva, para obtener mensajes o enseñanzas y reflexionar. Superficial, para obtener una visión general del contenido. Informativa, para adquirir información específica. Musical, para interpretar símbolos musicales. Braille, para personas con discapacidad visual o a través del tacto. Beneficios de la lectura. Enriquece el conocimiento y la comunicación, desarrolla análisis y resolución de problemas, ofrece entretenimiento y fomenta la empatía. Enriquece el vocabulario y estimula la concentración. Incentiva la imaginación y ejercita las conexiones neuronales. Permite expresar emociones. Método de la prelectura. Es silenciosa. Tiene una interpretación interna del texto oral. Lectura en voz alta. Es importante en la etapa de aprendizaje. Secuencial. La lectura completa de principio a fin. Puntual. Lectura de pasajes específicos. Intensiva. Atención detallada a cada palabra y detalle. La lectura como proceso. Aprender a leer es fundamental en la educación temprana y es un proceso que involucra aspectos físicos como el movimiento ocular, la fonación y la interpretación cerebral. Existen diferentes estilos de lectura que se adaptan a las necesidades y objetivos del lector, desde lecturas profundas hasta rápidas revisiones. A continuación, mi compañero. ¿Qué es la poslectura? La poslectura es la etapa final del proceso de lectura profunda, que incluye también la prelectura y la lectura comprensiva. Esta fase se enfoca en verificar la correcta comprensión del texto. Importancia académica de la poslectura. En el ámbito académico, la poslectura ayuda a los estudiantes a ser conscientes de su nivel de comprensión lectora, identificando áreas de mejora y dificultades comunes. Habilidades clave en la poslectura. La poslectura textual comprende el contenido explícito del texto. Lectura contextual. Deduce información implícita basándose en conocimientos previos y pistas textuadas. Lectura crítica. Forma una opinión personal y argumentada sobre el texto leído. Características principales de las poslecturas. Desarrollo de habilidades lectoras. La poslectura promueve la lectura textual, contextual y crítica. Reflexión implica pensar determinadamente sobre el contenido leído. Estrategias estructuradas se lleva a cabo mediante técnicas específicas en entornos educativos de investigación. A continuación, mi compañero. Bien, planeación o preescritura. La planeación o preescritura es una fase crucial en el proceso de escritura que permite organizar pensamientos y estructurar un trabajo de manera efectiva. A continuación, vamos a detallar sobre la etapa. Comprensión del tema, definición de objetivos, identificación del público objetivo, organización de ideas, también contiene investigación, creación de un esquema o borrador,
establecimiento de un argumento central, selección de evidencia y ejemplos, y también planificación de la estructura y por último establecimiento de plazos. Redacción o escritura de texto. La redacción es un proceso creativo y técnico que implica expresar ideas y pensamientos de manera escrita utilizando un lenguaje claro y preciso. Concepto de redacción. La redacción se define como la habilidad de estructurar palabras y frases para formar textos coherentes y comprensibles. Es una capacidad fundamental que se desarrolla y mejora con la práctica y el estudio. A continuación, mi compañero. Etapas de la redacción. Planificación. Se determina el propósito del texto, que se organiza la información y se decide la estructura general del documento. Textualización. Es la escritura del borrador donde se desarrollan las ideas siguiendo el plan establecido. Revisión. Se corrige y se perfecciona el texto mejorando la claridad, coherencia y corrección gramatical. La importancia de la redacción. La redacción es crucial en muchos aspectos de la vida cotidiana y profesional. Permite comunicar, informar y argumentar puntos de vista, persuadir y entretener. En el ámbito académico, laboral, periodístico y publicitario, una redacción afectiva es esencial para el éxito de las comunicaciones escritas. Características de un buen texto. Tenemos como la claridad, es el texto que debe ser fácil de entender. Coherencia, las ideas deben estar conectadas lógicamente. Concisión, expresar las ideas de forma breve y precisa. Corrección, uso adecuado de la gramática y ortografía. Consejos para mejorar la redacción. Leer ampliamente para mejorar el vocabulario y comprensión de diferentes estilos. Practicar la escritura regularmente. Solicitar la retroalimentación y estar abierto a la crítica constructiva. Revisar y editar los textos varias veces. Muchas gracias. Muy bien, gracias a este grupo. ¿Algún otro grupo, por favor? Grupo 8, profe. Dele. Después el grupo 2, profe. No hay problema, dele. Ya comparte mi compañero. Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo número 8. Hoy vamos a presentar el tema de proceso de lectura, proceso de lectura, la prelectura, lectura y poslectura. Ya, proceso de lectura. La forma en la que se sugiere que hagas la lectura en las actividades te permitirá reconocer el proceso que estás siguiendo al hacerla. La prelectura. El propósito de esta es que te formes una idea general sobre el contexto de lo que estás leyendo. No está Previa a su poniendo lectura. las diapositivas, disculpe que le interrumpa, no están las diapositivas, no se ve. Oh. Dice Jama Cedeño está acá. Ahí. Ahí, pero ponga presentación para que se vea toda la pantalla. Pero, bueno, ahí se ve. Sí, ahí está bien, dele. Repito todo. Sí, dele. Ok, somos el grupo número 8. El día de hoy le vamos a hablar sobre el tema proceso de lectura. Prelectura, lectura y poslectura. Bueno, el proceso de lectura. La forma en la que se sugiere que hagas la lectura en las actividades te permitirá reconocer el proceso que estás siguiendo al hacerla. La prelectura. El propósito de esta es que te formes una idea general sobre el contenido del texto, previa a su lectura, y detectes tantos conocimientos que posees sobre el tema.
y si necesitas alguna información para que su contenido te resulte significativo. Después sigue la lectura, que en esta etapa lo importante es la comprensión y la significatividad que el contenido tiene para el lector. En la etapa anterior se trató de obtener el conocimiento superficial del contenido del texto y esta también conocer qué información previas al respecto se poseían. Por lectura. Si realizas la lectura considerando las etapas anteriores, al finalizar tendrás una idea clara del contenido del escritor. Las actividades posteriores varían según el tipo de texto con el que trabajaste y el objetivo que persigues. También tenemos lo que es el proceso de la escritura, planeación o preescritura, redacción o escritura de texto. El proceso de escritura es el método por el cual los escritores, redactores, periodistas crean piezas de escritura. En este proceso que varía grandemente de individuo a individuo, cada escritor puede pasar más tiempo en un paso que en otro u omitir alguno de los mismos. Hola, ¿cuáles son las tres metas del proceso de escritura? En específico, a la hora de plasmar las palabras en el papel, hay tres momentos que quisiéramos recalcar por su importancia: la planeación, la redacción y la revisión del texto. Bueno, esto es un video explicativo, pero no lo pondremos para que alcancen los grupos a exponer. Gracias. Grupo 2. Licenciados, ¿seguimos o no? Licenciado, Dígame, seguimos el grupo 2. dele. Ya. Buen, buenos días, compañero y profesor. Desde el principio. Ya. Buenos días, compañeros, compañera y profesor presente. Nuestro grupo está conformado por 5 integrantes: Alvarado Kevin, Antilleta José, Mora Vicky, Pensante Ricardo y quien les habla, Vázquez Vera. Nuestro tema es el proceso de la lectura. Se pueden identificar tres etapas en el proceso de lectura y el desarrollo de macrodestrezas asociadas a la misma. La prelectura, actividad previa a la lectura, y consiste en identificar la información general que se localiza en el texto a través de la organización del contenido, títulos, subtítulos que componen el texto, etc. Gracias a la primera lectura es posible hacer un primer esbozo del texto y comenzar a comprender la idea general del mismo. También puede identificarse lo que una persona puede esperar u obtener de la lectura y la posible aplicación de esta a su experiencia. Estrategia: leer el título y subtítulo. Valorar qué tanto se conoce el tema del que se trata. Distinguir el tipo de texto y establecer un propósito o meta de lectura. A continuación, mi compañera.
Buenas tardes, profesor. Me toca hablar sobre la lectura. La lectura requiere toda la atención del lector, pues es la etapa donde se debe identificar el objetivo principal del autor, se debe organizar la información. ¿De qué se trata la lectura? Son las preguntas que se hacen. ¿Cuál es el contexto principal de la lectura? Y aquí es donde se detecta la idea principal. Los objetivos de esta etapa son evaluar las hipótesis que se han hecho en la fase anterior, comprender el propósito del escritor del texto, identificar la estructura y organización del texto. Las estrategias de la lectura son las siguientes: buscar el significado de términos que se desconozcan, identificar las ideas importantes y diferenciarlas de los ejemplos, y establecer relaciones entre los diversos elementos expresados. A continuación, el otro compañero. Muy buenas tardes, profesor. El tema que voy a dar es sobre la poslectura. Su intención es organizar la información que se leyó, planteando las ideas principales y secundarias. De esa manera se adquiere mayor conocimiento sobre el tema de lectura. Es un momento de reflexión donde el lector se apropia de la examinación. El lector somete a juicio valorativo la información proporcionada por el autor. Resulta necesario haber explorado cada parte del texto. Otro punto. El lector construye a partir de sus conocimientos previos un conocimiento nuevo. El lector obtiene conclusiones y formarse un punto de vista personal autónomo sobre el tema a la problemática. La estrategia de la poslectura, Bien, volver a leer regrese un ratito de la poslectura. Dice, a ver, así como hay la prelectura, que significa antes de la lectura, vamos a encontrar la poslectura, que es después de la lectura. Una vez que usted ya seleccionó el tema en la prelectura y comenzó a leer el libro, usted tiene que realizar la poslectura para afianzar lo que ha leído. Su intención es organizar la información que leí yo, planteó las ideas principales, secundarias. Eso es como un resumen. Cada párrafo tiene una idea principal y una idea secundaria. En base a seleccionar las ideas principales y secundarias, usted saca todas las ideas principales y las pone en un solo texto. Eso es el resumen, ¿no? Con ideas principales y ideas secundarias principales. Es un momento de reflexión donde el lector se apropia del contenido de examinado. El lector somete a juicio valorativo de la información. Yo voy a discriminar la información. Voy a discriminar lo que me parece relevante y lo que no me parece relevante. Si, del libro que estoy leyendo, lo que me parece relevante son ciertos hechos históricos que se dieron. De ahí de cómo estaba la mesa, de cómo se veía la gente, cómo estaba organizada, quiénes llegaron primero, quiénes después, eso es secundario. La idea principal es que ingresó Hitler al recinto donde iba a ser juzgado de una manera sobre serena, sin mostrar nerviosismo. Esa es la idea principal. Luego va a decir las ideas secundarias, que los demás detenidos políticos también ingresaron, notándoles el nerviosismo, que Hitler pidió que la sala se quede el público, que no se retire porque el juez había dicho que se retire. Bueno, eso es la explicación de lo principal. La idea principal es la idea de que se habla en el párrafo. Así como la idea principal del libro es, en este caso que estoy leyendo, es el libro del juicio de Hitler. La idea central es el juicio de Hitler. El intento de golpe de Estado que deriva en un juicio de Hitler y el cual sale inocente, o sea, sale libre. Pero esa es la idea principal, la idea central de todo el texto. Así también hay de cada párrafo o de cada capítulo, novela, todo eso, de cada párrafo hay una idea principal de la cual se habla en la oración. Otro ejemplo. Barcelona ganó 1-0 al Cumbayá este domingo. Esa es la idea principal, la información de que Barcelona ganó. La idea secundaria, el ídolo al finalizar el primer tiempo marca por medio de un centro del Quito Díaz que la baja, no me acuerdo que la bajó, pero la baja y queda boteando. ¿Ah? ¿Quién la baja? Corozo. Y queda boteando en las goteras del arco sin posibilidad que el arquero reaccione, la mete el polaco. La mete el polaco.
Esa es la idea secundaria, que habla de que Barcelona gana 1-0. Otra idea secundaria misma en el párrafo puede decir que el público exaltado gritó a más no poder porque justo al dar inicio al partido el árbitro dio por terminada la primera etapa. A la postre, ese resultado, ese gol, sería el que le dé el resultado del triunfo a Barcelona, colocándolo en el cuarto puesto de la tabla de Liga Pro. Sigo hablando de que Barcelona ganó 1-0, pero refiriéndome a eso. O sea, esa es la idea principal. La idea secundaria es todas las ideas que hablan de la idea principal. ¿Estamos? Entonces, ahora, la idea principal puede estar al inicio del párrafo, en la mitad o al final del párrafo, dependiendo. ¿Ok? O puede estar tácita. ¿Qué es tácita? Así como el sujeto tácito está sobreentendido, en el párrafo también puede ser la idea principal sobreentendida. En el siguiente párrafo, ya sigo hablando de que Barcelona ganó 1-0, pero no vuelvo a repetir la idea principal, sino que sigo escribiendo lo que sucedió en el partido con respecto al 1-0. Entonces ahí el sujeto, en este caso la idea principal, está tácita, está sobreentendida. ¿Ok? Pero por lo general usted saca las ideas principales de cada párrafo y esa idea principal es, juntadas todas, forma el resumen. Otra idea principal sobre el mismo caso, cuando ya Barcelona ganó 1-0, el último párrafo cierra el reportaje el periodista diciendo que Barcelona la próxima semana, Barcelona este miércoles se enfrenta a Liga de Quito en un partido diferido de la fecha tal, en donde se jugará que llegue al tercer lugar y una posibilidad de forzar ganar la etapa. O sea, la idea principal de ese párrafo es una nueva idea. Ya no habla del 1-0, del 0-1. Ya está hablando de lo que va a ocurrir luego de ese 0-1. ¿Ok? Entonces ahí es un nuevo párrafo, es una nueva idea principal, y sobre esa idea principal habrán ideas secundarias que hablen sobre el hecho de que Barcelona jugará el miércoles con Liga de Quito un partido diferido. Ahí le puedo agregar una idea secundaria, puede ser de que Liga de Quito viene de ganar o de perder, no sé cuánto quedó con tal equipo. Puede agregarle que tal jugador no va a ser de la partida porque se encuentra lesionado o porque está suspendido por 4 amarillas, etcétera, etcétera, usted le puede agregar. Pero la idea principal de ese párrafo sigue siendo que Barcelona y Liga juegan este miércoles un partido diferido que va a definir posiblemente su lugar en la Liga Pro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ideas principales y secundarias. Entonces, en la postlectura usted hace una especie de resumen de todo lo que, o lo puede ir haciendo, ¿no? Al transcurso que va leyendo. También se llama técnica del subrayado. No solamente yo escojo la idea principal y la copio, sino puedo subrayarla. Yo subrayo las ideas principales, puedo subrayar las palabras claves. Y al final, pues yo busco en el diccionario las palabras claves o también reúno todas las ideas principales que encontré en cada párrafo y los hago un resumen. Y con eso voy a aprender más. Es también una técnica de estudio. Yo me acuerdo cuando nos mandaban mucha lectura en la universidad, hacíamos eso, el resumen o cuadro sinóptico, para irse acordando de mentefacto, cuadro sinóptico, irse acordando de lo que ha leído. Dice, el lector somete a juicio valorativo a la información, o sea, selecciona, discrimina la información. Resulta necesario saber, haber explorado cada parte del texto. El lector construye a partir de los conocimientos previos un concepto nuevo y el lector obtiene conclusiones formándose un punto de vista personal autónomo sobre el tema en problemática. Eso es parte de la postlectura. Bien, ¿qué más sigue? Siga, siga. Bueno, seguimos. La estrategia, volver a leer algunas partes del texto, realizar esquemas, mapas o cuadros sinópticos para rescatar la información, hacer resumen de todo el texto o de algunas de sus partes, identificar las diferencias, voces, hechos y opiniones del texto, hacer revisión para establecer valoraciones acerca de la calidad y cantidad de información. Muchas gracias. Ahí continúa mi compañero. Etapas del proceso de escritura. Planeación. El escritor, emisor, prepara y organiza una serie de actividades necesarias para la redacción de su texto. Consiste en saber qué queremos decir en el mensaje de una manera clara. El texto elegido será el hilo conductor de nuestras expresiones en la que se les dará una organización adecuada.
La planeación contempla las siguientes fases: elección de tema, selección de un asunto o materia de nuestro agrado, delimitación del tema, ayuda a calcular nuestros propios alcances y centrar nuestra atención, elaboración de un esquema, lista de sus temas que sirven como guía y recordatorio de lo que va antes de lo que va después. Consulta bibliográfica y elaboración de fichas de trabajo. Es recomendable revisar y consultar las bibliografías disponibles y elaborar las fichas de trabajo. Muchas gracias. Bien, regresa a una diapositiva, por favor. Bien. Ahora, así como estamos viendo lo que es escuchar, lo que es leer, la prelectura, la lectura y la poslectura, también hay la escritura y también hay una planeación de la escritura. En la planeación contempla la siguiente fase: una lección del tema. Usted va a elegir de qué voy a escribir. No sé si ustedes se acuerdan, acuérdense cuando les dan inglés y le mandan a hacer writing. Recuerden que inglés tiene listening para escuchar, writing para escribir y reading para leer. Entonces, en el writing, ¿qué le ponen? Le ponen un tema. Hable de las vacaciones de este semestre. En inglés, obviamente. Y usted pone ahí que I was to the beach, fui a la playa, Después regresé, me metí en un curso de piano, viajé a Baños de Agua Santa y todo lo que usted hizo en las vacaciones. Le pusieron el tema. Cuando estábamos en la escuela, en el colegio también, ¿no? Pero ahí en español nos decían, bueno, hable qué hizo en las vacaciones. O hable qué le regaló a su mamá en el Día de la Madre. O hable de usted, preséntese. Entonces, usted va a escribir sobre un tema que le están dando. Pero en otras ocasiones usted quiere libremente escoger el tema. Usted para eso tiene que seleccionar un tema. ¿Cuál es el tema de su agrado? Si yo le digo acá un escrito de un tema libre, pues obviamente le estoy dejando que usted elija el tema que más le guste. De pronto usted sabe bastante de fútbol, entonces va a escoger un tema deportivo. Usted sabe bastante o le interesa bastante los juegos, los videogames. Entonces usted va a escoger la historia del videogame o la historia del play. De pronto usted sabe bastante de lo que es Boy Scout. Y usted entonces habla de la historia de Boy Scout, qué se hace en Boy Scout, etc. Entonces usted elige el tema, selección de asunto, materia de su agrado. ¿Cuál es el tema de su agrado? ¿Por qué tiene que escoger el tema? Bueno, pues obviamente porque de esa manera va a sentirse más cómodo con él mismo. Si a usted le impone un tema y usted no lo conoce o usted no se siente bien con escribir, vamos a suponer que le pone un tema polémico, lo que es el aborto, ¿no? Y usted decide usted dice, bueno, yo estoy en contra. Entonces, pero le piden que hable a favor o escriba a favor del aborto. No puede, pues si usted está en contra. No le van a hacer las ideas sobre eso. Y si le dejan que hable sobre el aborto, pero si está a favor o está en contra, usted ponga su opinión, ahí es otra cosa. Pero aún así, usted no escogió el tema, le dieron el tema. Si usted le dan el tema, usted lo coge a su libre gusto. Delimitar el tema ayuda a calcular nuestros propios alcances y centrar nuestra atención. Es más o menos cuando vayan a hacer la tesis. Usted tiene que delimitar el tema. Yo voy a investigar sobre el incremento de precios de los productos de primera necesidad en la canasta básica. Eso es inflación, lógico. Tú tienes que definir qué productos. Y también en qué ciudades. Tiene que aterrizar el trabajo de investigación. Delimitar sobre qué va a hablar. Voy a hablar del incremento de precios en las principales ciudades del país, como Guayaquil, Quito y Cuenca, en el periodo del primer semestre de 2023. No sé, en el segmento rural o en el segmento urbano. Usted está achicando, delimitando cuál es el tema. Porque si lo das abierto, va a hablar de la inflación. La inflación puede ser la inflación mundial. Hay varias inflaciones, la acumulada, la mensual. No está delimitando. Tiene que definir sobre lo que va a escribir. Elaboración de un esquema
más o menos qué temas y subtemas voy a tratar. Otra técnica es, por ejemplo, poner las ideas principales. Voy a hablar de esto, esto y esto. Y luego cada idea que di de qué es lo que voy a hablar, esto y esto que estoy diciendo, ahí esa es la idea principal. Pone una idea principal ahí, sobre ese tema o sobre ese subtema. Y luego habla y explica cada subtema. Si lo hace bien en todos esos 6, 7, 8 temas que usted puso individuales, pues le va a salir un escrito. ¿Ok? Consulta bibliográfica, elaboración de las fichas de trabajo. Bueno, eso tiene que ver mucho con la bibliografía que usted va a utilizar para poder investigar, que tiene que venir principalmente de una fuente fidedigna, una fuente confiable. Esta fuente de información puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando va usted directamente a la persona y le pregunta a los actores de la misma. Y secundaria es cuando usted recurre a periódicos, revistas, a centros de investigación, el INEC, etcétera. El Banco Central, que son fuentes de información confiables o por lo menos oficiales, ¿no? Muy bien, gracias. Siga. Redacción. Trasladar al papel mediante el uso de palabras combinadas y organizadas. Incluye los datos reunidos, los argumentos y puntos de vista personal sobre un tema previamente elegido y delimitado. Al redactar, el autor recupera las notas, comentarios y cintas elaboradas durante su investigación. Revisión. Etapa necesaria después de haber terminado el texto. En la revisión se pondera el fondo, significado y la forma que debemos tomar en cuenta al momento de revisar nuestro escrito. La ortografía, los acentos y el uso adecuado de las palabras acorde al contexto. Los signos de puntuación, el orden y la hilación de los párrafos deben girar en torno a la idea central. La estructura general del trabajo, la secuencia lógica de las ideas. Reescritura y corrección del estilo. Se realizan las correcciones como consecuencia de la revisión del texto. Se realiza la corrección del estilo. La revisión de estilo consiste en modificar las partes que, habiendo sido ya corregidas, puedan adquirir mayor claridad o elegancia. Muchas gracias. Ya, inclusive se manda y se envía un borrador del escrito a amigos, a colegas o a personas que sepan sobre el tema para que lo revisen y te den su opinión. Y con eso tú puedes tener otro punto de vista distinto al tuyo, en donde puedes agregar o quitar cosas que ellos sugieran. Bien, ¿qué más? ¿Otro grupo? Grupo 3, profe. Ya, grupo 3D. Espera un ratito que está que me piden asistencia. Yo no sé cuántas veces quiere que tome lista yo en la clase. Alvarado, Álvarez, Díaz, Falcones, Jiménez, Gines, León. Presente. ¿Presente, Licenciado Jiménez, presidente, buenas tardes. presente quién? Jiménez, Presente León. Ahí sí. Jiménez. Loor, Meléndez. Loor. Loor. No, no está. Morán. Ruiz. Vega. Listo. Dele. Ok, muy buenas tardes, compañeros, profesor, con todos. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de la lectura, que empieza desde la prelectura y hasta la poslectura. Antes de sumergirnos en un texto, es crucial prepararnos a través de la prelectura. Luego, durante la lectura, aplicaremos técnicas específicas para comprender y aprender. Y finalmente, la poslectura nos permitirá reflexionar y evaluar lo que hemos leído. Bien, ¿qué pasó? Porque no me avanza la... Sí, así veo. Dele. Ok. Los integrantes de nuestro grupo son Adriana Calderón, Miguel Caldas, Eric Meléndez y mi persona Brian Navi.
Ok, las etapas de la prelectura. Antes de hacer una lectura principal, en general tenemos que hacer la prelectura, que consta en la exploración. Examinamos el título, subtítulos, imágenes y otros elementos para tener una idea general del contenido. Luego tenemos la activación de conocimientos, que es conectar la nueva información con nuestros conocimientos previos sobre el tema. Y para afinar la prelectura debemos establecer los objetivos. O sea, definimos un por qué y para qué leeremos el texto, lo que guiará a nuestra lectura. El proceso de lectura es una serie de etapas que se siguen de manera organizada para comprender el mensaje de un texto. Incluye la prelectura, donde se prepara para la lectura y se establecen objetivos. La lectura misma, donde se decodifica y comprende el texto, y la postlectura, donde se reflexiona sobre el contenido y se internaliza la información. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos. Yo le voy a hablar sobre la lectura. La lectura es un proceso fascinante y enriquecedor. Es la habilidad de interpretar y comprender la información transmitida a través de símbolos escritos, como palabras y números. No solo es una herramienta fundamental para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, sino que también ofrece beneficios para la salud mental y emocional. Tipos de lectura. Tenemos lo que son recreativa, informativa, crítica y reflexiva. Un ejemplo del tipo de lectura recreativa. Se trata sobre leer una novela de ficción o un cómics para entretenerse y disfrutar del tiempo libre. A eso se le llama recreativa. Es el tipo de lectura de recreativa. Es lo que mencioné hace un momento. Vamos con el segundo punto, informativa. Informativa. Un ejemplo sobre el tipo de lectura informativa es leer un artículo de noticias, un libro de texto o un informe científico para obtener datos y conocimientos sobre un tema específico. Tipo de lectura crítica. Un ejemplo de tipo de lectura crítica es como analizar y evaluar un texto literario, ya sea una película o un artículo desde una perspectiva crítica, considerando sus méritos y fallos. Un ejemplo del tipo de lectura reflexiva. Se da esto como leer un ensayo filosófico o una obra de no ficción para reflexionar sobre ideas, conceptos y experiencias y profundizar en el pensamiento personal. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Yo en este caso le voy a decir sobre la escritura efectiva. En primero, la escritura efectiva empieza con buena planificación. Primero, se tiene que definir claramente el propósito y la audiencia de tu texto. Esto te ayudará a elegir el tono y el estilo adecuado. Luego, se investiga y recopila toda la información relevante. Se puede hacer un esquema que organice tus ideas principales y subtemas, y formula una tesis clara que dirija tu estructura. En la redacción, comienza con una introducción que capte la atención y presente de tu tesis. En el cuerpo del texto se desarrolla cada idea principal en párrafos separados, usando evidencia y ejemplos para respaldarlas, asegurándote de que haya una buena conexión entre ellas. Termina con una conclusión que resuma los puntos principales y refuerce tu tesis. Revisa tu texto después de un tiempo, verificando la claridad y coherencia. Edita para corregir errores y mejorar el estilo. Si es posible, busca retroalimentación de otros para perfeccionar tu escrito. La práctica constante, la lectura amplia y el uso de herramientas de corrección son claves para mejorar tus habilidades de escritura. Muchas gracias. La escritura, redacción. Como primer punto tenemos el borrador inicial, que se trata sobre plasmar las ideas en un primer texto.
Como segundo punto tenemos la revisión, que es evaluar y mejorar la estructura, coherencia y claridad. Tercer punto, edición, perfeccionar la gramática, ortografía y estilo. Cuarto punto, tenemos la versión final, presentar el texto pulido y listo para su uso. Gracias. Muy bien, ¿algún otro grupo voluntario? ¿Qué grupo falta, por favor? Secretaria, ¿qué grupo falta? Secretaria. El 4, el 1. Grupo 4 y grupo 1, por favor. Pío, te llamó Paola. Sí. ¿Cuál Holguín? Por medio de WhatsApp te estoy llamando. Te llamo. Profe, disculpe, grupo 5. Dele grupo 5, dele grupo 5. Siga, siga. Bueno, somos el grupo 5. Los temas a tratar son el proceso de lectura, prelectura, lectura y postlectura. El otro punto es el proceso de la escritura, planeación o preescritura. Lectura. La prelectura, también conocida como lectura explorativa o lectura de búsqueda, es una estrategia de lectura que se realiza antes de leer un texto en profundidad. Su objetivo principal es obtener una idea general del contenido y prepararse para una lectura más comprensiva. En otras palabras, la prelectura nos permite activar nuestros conocimientos previos y establecer expectativas sobre lo que vamos a leer. Esto nos ayuda a comprender mejor el texto, identificar las ideas principales y recordar información con mayor facilidad. Las características. La lectura exploratoria se realiza antes de leer un texto en profundidad para obtener una idea general del contenido. Preparación para la lectura. Permite activar conocimientos previos, establecer expectativas y comprender mejor el texto. Em, La lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos, los traduce en información dentro de su mente, los decodifica y aprende. Comprensión. La lectura implica entender el significado del texto y cómo se relaciona con otros conocimientos previos. Interpretación. La lectura también implica interpretar el significado del texto y cómo se relaciona con el contexto en el que se encuentra. Análisis. La lectura puede requerir análisis el texto para evaluar su veracidad, validez o relevancia. Reflexión. La lectura puede invitar a la reflexión y la consideración de diferentes puntos de vista. La postlectura la va a leer mi compañero eh, Escobar, si no estoy mal.
La poslectura se utiliza generalmente en contextos académicos, con la intención de hacer que los alumnos sean más conscientes de su capacidad de comprensión lectora. Características de la poslectura. Trabaja tres habilidades lectoras, las cuales son lectura textual. La lectura textual es la habilidad que permite a las personas comprender aquello que está escrito directamente y encontrar la respuesta a las preguntas más importantes planteadas por el mismo. Dos, lectura contextual. La lectura contextual es fundamental que la persona sea capaz de relacionar sus conocimientos previos con aquello que está observando en el texto. Además, generalmente es necesario leerlo varias veces o realizar un buen trabajo previo de prelectura. Tres, lectura crítica. La lectura crítica es la habilidad que permite a la persona formarse una opinión personal y basada en argumentos de aquello que ha leído. En el caso de que se trate de un texto de no ficción, también le permitirá al individuo decidir si está de acuerdo con lo que se explicita en él o no. Gracias. A continuación, mi compañero. Proceso de escritura. Es el procedimiento o metodología que un individuo pone en marcha a la hora de producir un texto escrito. Todo proceso de escritura comprende de ciertos elementos fundamentales, pero al mismo tiempo ocurre de modos enteramente personales. Es decir, aunque dos personas siguen el mismo proceso, van a tener resultados diferentes. Este proceso comprende de la escritura previa, la redacción, la revisión, la edición y la publicación. Partes del proceso. Escritura previa. Aquellos procesos lingüísticos y mentales previos a la escritura de la primera palabra. Es decir, son la reflexión y el ordenamiento mental de lo que luego se escribirá. Redacción. Da inicio a la escritura y asimismo esta es una escritura tentativa, menos controlada y libre de corrección. Es decir, es un borrador que luego será sujeto a revisión. Revisión y corrección consisten en la lectura del ya escrito para someterlo al cuestionamiento personal y a la duda. Se consideran las elecciones tomadas y evalúa alternativas, además de identificar y corregir los errores que salten a la vista. Eso sería todo por parte del grupo 5. Gracias. Faltaría el grupo 1. Disculpe, licenciado, el grupo no va a poder dar exposición ahorita porque tuvimos un problema con el documento. ¿Ya? ¿Qué pasó con el documento? Cuénteme. Ah, no, se nos dañó, se nos desconfiguró todo. Sí, entonces Ya, no podemos entonces, ahorita. comprenderán que tienen que grabar, grabar la El, exposición y subir el archivo ahí, ¿no? sí, claro que sí. Ya listo. Bueno, entonces les voy a Ya, pasar un gracias, video. licenciado. De nada. Sí, para no ponerle cero, pues no, obvio. Y aprovechando que me deja tiempo para poner un video, ¿algún grupo que falte o no hay ningún grupo que falta? Ahí me dé uno del video. Secretario, ¿no falta ningún grupo? Pero si llegara a faltar algún grupo, tiene que subirlo al grupo a la asignación de exposiciones con referente al grupo, ¿no? Con referente al grupo que tenemos. Y recuerden que no solamente es el video. No, profe, que yo subí el video de exposición. Sí, tiene que poner las diapositivas y el archivo de Word. No, profe, pero es que ahí en el video usted ve, ahí están publicadas las diapositivas. No, tiene que subir también. Aparte de usarlas en la exposición, tiene que subirlas también en la asignación. ¿Ok? Bien, seguimos conversando. Déjeme poner el video.
Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Ramírez Rolas Camila, soy del grupo de Tronco Común de Pedagogía número 13 y voy a hablarles sobre la prelectura, la lectura y la postlectura junto con el informe de comprensión del video. ¿Qué es la prelectura? La prelectura, también llamada lectura exploratoria, es una de las estrategias que nos permite comprender un texto de forma más exhaustiva y detallada. La prelectura es la primera de las tres fases en las que se divide el proceso de lectura exhaustiva, siendo la fase de lectura y la de la postlectura las dos siguientes. Esta consiste en prepararse todo lo que se va a leer para así poderlo entender mejor, ayudando en su comprensión lectora y en la efectividad de la actividad. Como ya mencioné, es el primer paso que debemos dar al enfrentarnos a un texto nuevo. La prelectura o lectura explorativa consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata. En este primer paso conseguiremos un conocimiento rápido del tema, formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos más concretos obtenidos en la segunda lectura. Comenzaremos el estudio de una manera más suave, de manera que vayamos entrando a una materia con más facilidad. Además puede servir también como para dar un vistazo a tus apuntes antes de ir a clase y así podremos conectar antes con la explicación del profesor, costándonos menos entender y enterándonos más del tema. Y por último, ponernos de manifiesto nuestras dudas para aclarar en clase y tomar todos los apuntes con mayor facilidad. El objetivo de la prelectura es el de descubrir cuál es la idea general de un texto antes de adentrarnos a él, así como también de conocer cuáles son sus temas secundarios. De esta forma, al proceder a leer el texto de forma normal, palabra por palabra y frase por frase, entenderemos de forma más sencilla sus detalles, que sin la debida preparación previa quizás se nos escaparían. La prelectura suele ser un proceso espontáneo, haciendo una lectura rápida del texto, viendo un poco por encima de qué va, mirando cuántas páginas y capítulos tiene el libro y otras secciones similares. Sin embargo, en otras ocasiones se hace de forma más consciente y estructurada, documentándose sobre lo que se va a leer, aprendiendo la terminología específica del texto, el contexto en el que fue escrito y adquirir la idea básica del texto, así facilitando nuestra lectura. Desde mi punto de vista, la prelectura que es llevada a cabo durante el video que anteriormente miramos comienza desde la presentación de los maestros, ya que la persona que está a cargo de este debate, se podría decir, comienza con una lectura y una presentación en donde se puede leer a lo que se dedica cada uno de los participantes de ese debate, o de esa plática más bien dicho. También es llevada a cabo cuando los profesores, que son los invitados en esta plática, leen un poquito acerca de lo que se va a tratar su presentación. Ellos nos muestran su presentación, vaya la redundancia, durante la llamada, y allí nosotros podemos dar una prelectura de los temas de los que se abarcará. Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a desarrollar. ¿Qué es la lectura? La lectura es una técnica de comprensión y de decodificación de signos preestablecidos en un lenguaje y que son almacenados en un soporte, ya sea mediante palabras escritas, imágenes u otro tipo de representaciones. La lectura y la escritura forman dos caras de una misma moneda. Esto es fundamental en el desarrollo cultural e intelectual de la humanidad, ya que constituyen a la posibilidad de registrar la realidad y recuperarla en otro momento, e incluso por una persona distinta. Se trata de un proceso humano complejo, que comúnmente se realiza a través de la vista, aunque existen formas especiales de lectura como el método Braille que no dependen de ese sentido específico. Se le atribuyen numerosos beneficios en el desarrollo humano individual.
dado que se trata de la herramienta fundamental de transmisión de conocimiento y por lo tanto de aprendizaje de comunicaciones. Existen solamente dos tipos de lectura y se reconocen por ser en voz alta, que esta es la más antigua y consiste en la lectura a viva voz pronunciando cada palabra leída del texto, y la lectura silente, que no requiere de la intervención de otra parte del cuerpo que los ojos y ocurre en el silencio. Toda lectura requiere de un texto. Este es un cuerpo de signos interpretables que encierren al mensaje a interpretar. Dicho texto puede consistir en numerosas formas de signos o símbolos, imágenes o iconos como los jeroglíficos, más o menos abstractos, ya sea que intenten representar visualmente a su referente como los ideogramas o que representan sonidos mediante un proceso más complejo de abstracción, así como las letras del alfabeto. La velocidad de la lectura de un texto depende de muchos factores, entre ellos la capacidad del lector. Para memorizar lo leído suele leerse más lentamente, menos de 100 palabras por minuto. De aprendizaje, una lectura más estándar como la informativa respecto a un tema cualquiera, y esta recorre entre las 100 y 200 palabras por minuto. De ocio o relajada, es una lectura recreativa más relajada que puede oscilar entre los 200 y las 400 palabras por minuto. Y por último, la lectura veloz. En esta existen técnicas de lectura particularmente rápidas, que permiten alcanzar las 700 palabras por minuto. Desde mi punto de vista, la lectura que se lleva a cabo por parte del video y por nuestra parte empieza con las explicaciones de cada uno de los temas de los profesores. En lo personal, yo leía cada una de las diapositivas que los maestros presentaban cuando era su turno. Me las leí todas y sé que los demás participantes también las leyeron e incluso las personas que estaban hablando, bueno, los profesores que estaban hablando sobre sus diapositivas también estaban leyendo un poco aparte de explicarlas. Entonces, desde mi punto de vista, la lectura comienza ahí, con la explicación de cada uno de los temas de los profesores. La postlectura consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de estructurar la secuencia de una historia y el texto en una forma coherente. Esta técnica alude a ciertos elementos típicos que están presentes en un relato o información y plantea algunas preguntas como por ejemplo ¿cuál es la idea principal? Y los lugares de los hechos. A través de esta técnica se ayuda a los alumnos a comprender la lógica de un relato, permite enfocar la comprensión de la información, permite medir la calidad del relato o recuento determinado, la comprensión de términos o de cómo organiza el alumno su recuento y permite hacer preguntas apropiadas para organizar el pensamiento en forma lógica. Para concluir, como mencioné anteriormente, la postlectura nos sirve para organizar la información en un orden lógico. Personalmente, después de terminar el video, volví a leer algunas de las diapositivas que nos presentaron los profesores y los apuntes que yo realicé en mi cuaderno. Más que nada para fortalecer lo que ya había escuchado y para identificar la idea principal, que como se mencionó ya en los videos, eran los retos que enfrenta la educación ante la contingencia por el COVID-19. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias. Bien, vamos viendo un poco qué tal les quedó esta idea de la prelectura, poslectura, escribir. Vamos con secretaria, usted primero. ¿Por dónde anda, secretaria? Dígame. Bien, en el proceso de la lectura, secretaria, cuénteme qué es la prelectura y cómo funciona. La prelectura ¿Qué es y lo que cómo funciona. qué se le quedó de lo que estuvimos hablando en las exposiciones? Que es algo donde nos ayuda
a dar como de la cierta información que nosotros nos redacta tanto el texto como tal, a nosotros informarnos. ¿Informarnos de qué? ¿Da información o nos da información a nosotros? ¿Para qué hacemos la prelectura? ¿En qué consiste? Consiste en que nos da informarnos nosotros a nosotros mismos, como sea, nos da la información. O sea, Sí, pero la información nos da la lectura. Cuando leemos, si leemos un artículo científico, estamos obteniendo información. Si leemos un boletín de prensa o una noticia, estamos obteniendo información. Pero la prelectura, que es antes de leer, ¿qué nos da? Cuénteme. Profe, nos da a entender de qué trata la lectura, o sea, cómo poder interpretarla mejor al momento de Cor- leerla. Correcto, nos permite antes de leerla saber una idea de qué es lo que va a pasar. El prólogo principalmente de cada libro nos permite saber de qué trata el libro. Si el tema es interesante, si nos atrae leerlo. También está cuántas páginas, también usted puede hojear el libro y revisar si tiene fotos o no tiene fotos. De hecho, normalmente es mucho más llamativo un libro con fotos, pero depende del escritor. Yo estoy leyendo el de Hitler y solamente tiene una hoja de fotos. La carátula, obviamente, y una hoja en la mitad, que todavía no llego hasta, bueno, un poco más a la mitad, porque recién estoy en la mitad del libro. Entonces, ahí recién hay fotos en ambas carillas en una página central. El resto es pura, pura, pura letra. Y es un libro muy interesante que lo estoy leyendo. Entonces, no necesariamente que haya fotos o gráficos, aunque sí llama la atención dependiendo del tipo de tema o del libro que estamos viendo. Entonces, usted abre y verifica, de pronto si a usted le gustan las fotos, usted ve, chévere, tiene bastantes fotos. O usted no ve fotos o como este libro y dice, bueno, yo al principio de hecho lo abrí y dije, Suso, no hay fotos, pero con el tema es tan bonito, es tan interesante porque no lo he visto en película, yo he visto me fascina mucho la, lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces siempre veo películas de la Segunda Guerra Mundial, en Netflix o cualquier circunstancia. Pero este tema justo habla del inicio de Hitler, que muy pocas, mejor dicho, yo nunca he visto una película del inicio. Cuando él trata de hacer el primer golpe de Estado en Múnich, una ciudad alemana, de que él no era alemán, era, no es polaco, ¿cuál es el otro? Bueno, no era realmente alemán, pero estuvo en el ejército alemán y por eso se lo consideró alemán. Él hace este intento que fracasa, lo apresan y que le hacen un juicio. Y en ese juicio, pues después, bueno, se ve que sale libre. Él aprovecha en esos meses de estar en cárcel, escribir su libro más famoso, My Camp, Mi Lucha, en donde más que nada es propagandístico. Eso es lo que he leído. Bueno, no he leído el libro en sí, me gustaría leerlo, ya lo voy a buscar. Pero básicamente las referencias al libro dicen que él lo hizo propagandistamente, o sea, para levantar su imagen. ¿Ok? En todo caso, bueno, eso es la historia, ¿no? Eso está contando un libro histórico, me gustan los libros históricos. Y cuando uno lo lee, cuando yo lo leo al menos, yo como que estoy en una película, ¿no? Enseguida me imagino y visualizo lo que está ocurriendo. Es increíble el poder de una lectura. No todas pueden hacer eso, pero la mayoría. Entonces usted escoge el tema en la prelectura. Usted escoge el tema, usted ve el prólogo, es como ver el tráiler de una película, usted sabe cuál, ya, está chévere, lo voy a comprar, lo voy a leer. Y usted decide leer. En el transcurso de la lectura ya usted se puede aburrir y puede dejarla o puede continuar hasta el final. Eso ya es el carisma del escritor, ¿no? De cómo lo engancha a usted con el tema y sigue leyendo hasta el final el libro. Bien, gracias por lo que tiene que ver con la prelectura. Vamos a otra persona. Ya está Adriana Calves, mi secretaria. Aguilera Aulla, está aquí. Si no, va a ponerle falta. Aguilera Aulla, póngale falta. Anguieta, no es Anguieta, ¿Aló? no es Anguieta, digo. Perdón, Anguieta Aulla. Ya estoy viendo mal con los lentes, ¿sí sabe? Disculpa, Anguieta. Hágame el favor, la postlectura. Cuénteme rapidito en estos 2 minutos que faltan. ¿Qué entendió por la postlectura? La
poslectura, como usted lo explicó, ya se trata de algo que hemos leído y estamos dando lo que es razonamiento, digamos, el tema principal con el tema secundario. ¿Ya? Pero yo le hablaba de que es importante sacar las ideas principales, hacer como una especie de resumen para afianzar los conocimientos de lo que he leído. Claro, eso ahí, como el ejemplo que te puso sobre el partido de Barcelona, todo un tema principal. De la idea principal y la idea secundaria, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que le dije ahorita, le dije someramente una síntesis de lo que trata el libro que estoy leyendo. Yo podría poner, de hecho tengo que hacer al final cuando haga la poslectura, el resumen de qué es lo que entendí, me recuerdo del libro, ¿no? De todos los hechos que sucedieron. Obviamente no voy a hablar con punto y coma con los hechos que sucedieron porque eso está en el libro. ¿Ya? Los temas más interesantes. Los temas más interesantes del libro. Muy bien, esa parte de la poslectura. Bien, muchas gracias, Angueta, dice, ¿no? Listo, bueno, ¿alguna pregunta? Hasta ahí nos quedamos. ¿Preguntas? Niños, nos falta para la próxima clase el tema, este tema 5, ¿no? Ah, no, usted va muy bien, ¿ah? 5, la próxima clase es tema 6, que la clase es el 27 de mayo, y el 3 de junio nos toca el tema 7, habilidades de la comunicación y producción. Sí, andamos bien el tema, pensé que en democracia creo que andamos atrasados, ya voy a revisar. Niños, un placer, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, recuerden, la próxima semana estamos 27, ¿no? Con el tema de la clase 6. Un abrazo, niños, pasen bien. No, Nos vemos, licenciado.